Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Ser Descalzo en que periódicamente entrevistamos a algunas de las personas vinculadas más directamente al Carmelo Descalzo. Hoy nos encontramos dentro del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar la Mayor y vamos a hablar con las dos religiosas más jóvenes de la comunidad, dos religiosas que están a punto de terminar su proceso de formación inicial, ya que ahora en el próximo mayo realizarán sus votos solemnes. Seguro que tienen cosas muy interesantes que aportarnos. Bien, pues aquí tenemos a Blanca Iris y a Maika. Muchas gracias por prestaros a esta entrevista, abrir vuestro corazón a todos los que nos están viendo desde Ser Descalzo. Y bueno, Blanca Iris y Maika, quería preguntaros, lo primero de todo, ¿cómo surgió vuestra vocación? ¿Quién empieza? Bueno, yo soy Blanca Iris, soy araucana, colombiana. Tengo 8 años de estar aquí en este convento de Sanlúcar la Mayor. Y bueno, mi vocación, cada vez que pienso cómo surgió mi vocación, creo que mi vocación viene desde el momento de mi bautismo. Lo que pasa es que no tenía la conciencia de lo que se estaba gestando en mí. Pero realmente todo comienza, yo pertenecía al Camino Neucatecumenal y pues allí tiene uno un contacto muy directo con la palabra, con el Evangelio, y esto le va ayudando a tocar la vida a uno. Estaba pasando por un momento de dificultad, una desilusión amorosa, que me hacía replantearme cuál era el sentido de mi vida, para qué estaba viviendo. Y me di cuenta de que tenía una carrera, terminé mis estudios, tenía un buen trabajo, tenía un buen círculo de amigos, pero y me hacía falta algo. No era feliz del todo. Había algo en mi vida que todavía no encontraba su lugar. Y pues gracias también a este proceso en la iglesia del Camino Neucatecumenal, pues unos catequistas nos fueron ayudando, pues me fueron ayudando a irme situando desde la palabra, desde el Evangelio, qué era lo que realmente el Señor quería conmigo. Y así poco a poco pues fui soltando ese proyecto de casarme, porque realmente por mi mente no pasaba a ser religiosa. Mi mayor sueño era terminar mis estudios, que ya los había terminado, casarme, tener muchos hijos, pero sí había algo muy, muy puntual que había en mi vida, y era que quería estar siempre al servicio de la iglesia. O sea, que mi vida fuera un servicio constante en la iglesia. Y durante este tiempo, pues los catequistas me fueron ayudando, y así fui abriéndome un poco a que el Señor fuera actuando en mi vida. Y la verdad es que en un encuentro de jóvenes nos llevaron a pedir una gracia a un santuario mariano, y bueno, como toda mujer con deseos de casarse, pues yo quería pedirle un novio. Quería pues pedirle a la Virgen que me diera el novio perfecto. Y pues la verdad es que la sorpresa que me llevé fue que terminé pidiéndole que quería conocer el amor verdadero. Y la verdad es que en el momento me enfadó mucho, porque no le pedí el novio que quería pedirle, pero no sabía también qué era la magnitud de lo que le había pedido. Y luego tuvimos un encuentro donde se hizo un llamado vocacional, y una de las afirmaciones que se hicieron allí fue: aquí están las chicas que quieren encontrarse con el amor verdadero. Y eso era lo que yo había pedido, y nos hablaban de que si estábamos dispuestas a dejarnos encontrar por ese amor, pues, y bueno, la verdad es que ahí fue donde comenzó como que todo este proceso, que ha sido un día sí, un día no, un mes sí, 2 meses no, pero en sí, como tal, el proceso, o sea, la base fundamental de la vocación ha empezado cuando llegué aquí al convento. ¿Cómo llegué aquí al convento?
después de 4 años de discernimiento, ya los catequistas vieron que era hora de que hiciera esta experiencia. Qué bien, qué bien. Pues ahora después hablaremos de ese estar aquí, ¿no? Esa experiencia de llegar aquí. Y hermana Maika, ¿cómo fue tu vocación? Si nos puedes explicar un poquito. A ver, pues yo siento que la vocación empezó desde muy pequeña, solo que uno no es consciente, como que uno lo ve después, al principio no. De hecho hay un detalle que yo me enteré aquí en el convento, que me lo confesó mi madre, que de pequeña ella me había ofrecido a un Cristo, imagínate. O sea que hay cosas que una se entera muchos años después. Pero yo empiezo a tomar conciencia, bueno, lo primero que a mí me atraía mucho la belleza, yo también pertenecía al camino neocatecumenal y me atraía mucho la Eucaristía por la belleza, los cantos, las flores, las velas, toda la liturgia me atraía mucho, por ahí eran las primeras llamadas. El Evangelio, yo recuerdo que antes de la Eucaristía nos explicaban el Evangelio a los niños y a mí eso me atraía, la palabra de Dios me movía mucho, pero yo no entendía, era una niña, pero me atraía. Y así ya conscientemente en la adolescencia ocurrió un hecho cercano a mi familia que me zarandeó un poco la vida y fue como, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Fue como la primera vez que me planteé de que yo quería hablar de Dios, ¿no? Ante un hecho de sufrimiento donde no estaba el Señor. Era como, ¿y yo cómo puedo transmitir a Dios? Todavía no es que yo tuviera una experiencia así importante de Él, pero como que ya había una inquietud de que por ahí estaba como la salvación, como la vida, como que yo la intuía. Y yo quería transmitir eso sin tenerlo, pero quería transmitirlo. Y entonces ahí empezó el proceso de búsqueda y de disponibilidad dentro de este camino. Empezó el proceso de disponibilidad y me dejé acompañar por unos catequistas durante varios años, desde los 16 a los 18, y ya a los 18 me propusieron hacer una experiencia en un convento, que a mí me parecía un poco, no me parecía raro, pero tampoco es que me atrayera, o sea, yo no me veía, pero sí quería aprender a orar, eso sí quería, y ese fue el enganche, porque me dijeron, bueno, yo me veía más de misionera, y yo decía, y me dijeron, para irte a la misión, primero tienes que fortalecerte en la relación con el Señor, digo, pues sí, es verdad, y entonces vine aquí. Y luego ocurrió lo que ocurrió, que ya después hablaremos. Claro, porque lo siguiente que vamos a preguntar es, ¿por qué el Carmelo de Teresa? O sea, hay muchas formas de entregarse al Señor, el Carmelo de Teresa y esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de San Lucas que había encontrado aquí, en el Carmelo de Teresa y más concretamente en esta realidad. Bueno, la verdad es que por lo menos en el caso mío, puede sonar como un poco así, como una locura, ¿sí? Pero hoy puedo decir que esta es la voluntad del Señor. El Carmelo, este convento y eso. Pero, ¿cómo llegué yo aquí? Pues estos catequistas fueron acompañando mi proceso vocacional y llegó un punto en el que ya ellos vieron que ya podía dar este paso de iniciar este proceso ya más directo en una comunidad. Entonces esto se hace a nivel nacional y nos reunieron a todas las chicas que ya estábamos avanzadas pues, en este proceso, que ellos veían que ya podíamos iniciar y se hizo un sorteo porque el catequista era de aquí de España, tenía relación con algunos monasterios de aquí de España, de diferentes órdenes, o sea que no era solamente el Carmelo, y allí se hizo un sorteo, como que es como una forma de que sople el espíritu y a dónde el Señor les quiere llevar. Entonces también era como dejarse uno, ¿dónde me quiere el Señor? Y yo confieso que para mí fue muy, muy significativo porque era la primera vez que yo iba a iniciar como, entre comillas, un proyecto que no me lo estaba formando yo. Un camino que no me lo estaba marcando, sino que había algo más fuerte que era el Señor. Entonces, yo salí por sorteo y bueno, pues cuando me dijeron en qué monasterio me correspondía, solo sabía que eran carmelitas descalzas, pero ni siquiera retuve el nombre del convento de los nervios que tenía. Y así llegué. Y la verdad es que me siento muy contenta porque estoy donde el Señor quiere que esté.
No es algo que yo me he fabricado, ni algo que yo me he buscado, ni me he proyectado, sino que es su obra. Y eso es lo que me hace vivir pues así, alegre, con libertad. Qué bien. Claro, después de 8 años, pues ciertamente en ese proceso como que te has afianzado, ¿verdad? Sí. Y hermana Maika, Pues yo cuéntanos. llegué como eso, ¿no? Como estaba diciendo, que este proceso de los catequistas que me acompañaban, ¿no? Y me propusieron hacer una experiencia en un convento y fue justamente en este, pero porque Mercedes, una hermana de mi comunidad, de ahora, llamó a este catequista porque era conocido de ella. Y entonces ella le preguntó que si había alguna chica con inquietud, ¿no? De todas las chicas de Andalucía, y me mandaron a mí con otra chica. La otra chica sí tenía vocación contemplativa, pero nunca vino más, no volvió. Y yo ahí, en esos días, pues el Señor me llamó y me cambió la vida totalmente. Esos 5 días primeros que vine, me cambiaron todo. Sí. Qué bien, qué bien. Y bueno, cuando tomaste la decisión de entrar en el convento, o sea, Blanca Iris, o sea, tiene que viajar a otro país además, ¿no? O sea, ¿cómo se lo toman las familias vuestras, los amigos, la gente próxima a vosotras? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo sentisteis? Bueno, lo primero es como esa, no sé, lo primero que nace es como, ¿cómo les digo? Es el primer sufrimiento que pasa a uno. ¿Cómo digo esto? O sea, ¿cómo lo van a tomar? Bueno, cuando ya me decidí a compartirlo con mi familia, bueno, la verdad es que podría decir sorpresa, fue una sorpresa totalmente, un desconcierto, sobre todo porque pues para mi familia yo era una chica que ya tenía como un futuro asegurado, tenía un buen trabajo, había terminado mis estudios y bueno, pues en cualquier momento me podía casar, podía tener algo estable y eso. Entonces también las oposiciones pero ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre que se va a dañar la vida así, se va a encerrar? Sí, todo ese tipo de cuestiones que nacen y todo eso, pero en el fondo eso lo hacen a uno fortalecer más, porque también lo hacen interrogarse a uno, o sea, despierta, ¿sí? O sea, que son. La verdad es que fue eso, fue sorpresa, desconcierto, algunas oposiciones, pero luego, cuando ya después de un tiempito de estar aquí en el convento, han tenido contacto conmigo y con las hermanas, con la comunidad, ha sido un cambio o sea, algo que uno dice, realmente esto lo hace el Señor, porque por más que yo lo hubiese explicado con mis palabras, no los hubiera convencido. Y bueno, ahora se ven contentos y muy agradecidos también, o sea, disfrutan viéndome feliz, escuchándome tranquila, ellos también lo viven así. Gracias. Sí, muchas. Fueron contradictorias, de hecho yo esperaba, los que esperaba que me pusieran más resistencia no me la pusieron y en cambio otros sí, ¿no? Sobre todo mucho desconcierto, incomprensión, claro, que hoy en día esto es totalmente contracultural, vamos, esta vida, es muy desconocida. Y sí, incluso algunos amigos me dejaron de hablar, sí, durante un tiempo sí. Luego ya volvieron, pero era como tal el rechazo o como que negar la realidad, esto no te puede estar pasando, esto no, sí. Pues qué duro, ¿no? También es vivir como ese rechazo, aunque luego, pues mira, retomaste el contacto con ellos, Sí, pero sí, se hace duro. Y quería preguntaros, o sea, vuestra familia, ¿no? Que la habéis manifestado, pero ¿y vosotras? O sea, ¿vais a ir a un convento? ¿Cómo será eso? ¿Qué ideas previas teníais antes de venir aquí? ¿Qué esperabais? Bueno, yo no tenía mucha información así como muy positiva de los conventos. Bueno, lo que me imaginaba era que eran así como algo encerrado, no sé, o sea, la verdad que eran como más sentimientos negativos. Y también, no sé si la gente lo hacía con la intención de asustarlo a uno, no sé, pero por lo menos a mí me decían, es que las celdas son oscuras, que no tienen nada, o sea, le decían a uno un poco de cosas que uno decía, Dios mío santísimo, ¿a dónde iría a llegar, sí? Pero al mismo tiempo dentro había una curiosidad bueno, ¿qué será? También personalmente, por mi historia, por
sí, por el entorno en el que crecí. Yo soy nacida en el campo, entonces pues he sido más de la naturaleza, de la libertad. Eso sí me cuestionaba. Entonces yo decía, veremos a ver cuánto iría a aguantar encerrada. Sí, porque como todos me hablaban de encierro, entonces yo decía, veremos a ver si yo aguanto. Y la verdad es que fue un voto de fe, un salto al vacío y decir, bueno, si es del Señor, aquí voy. Y si no, pues en cuanto vea que no, me regreso. Es que no era de otra, era como que de ti me fío. Salto al vacío. Sí. En ti confío. Sí, sí. Tú, hermana Maica, ¿cómo lo viste esos días antes? ¿Qué idea Sí, tenías? mucho miedo. Primero, eso, mucho desconocimiento, ¿no? Yo también pensaba que estaban todo el día rezando, que eran como unas personas elevadas o superiores, o sí, y encerradas y aburridas o así, ¿no? Esa es la imagen superficial, pero qué va, todo lo contrario. Así que sí, y mucho miedo. A la hora de venir, yo sobre todo decía, pero ¿dónde voy yo tan joven? Y con lo inconstante que yo soy, ¿tú te crees? Yo voy a ir, me voy a venir. Y mira, y ya llevo aquí un montón de años y no tengo pinta de irme. Así que sí, pero mucho miedo y mucho desconocimiento. Claro, es normal. No sabe a dónde vas. Y bueno, y ya una vez llegáis aquí, ya habéis conocido a las monjas, lleváis una semana y media. ¿Qué os sorprendió? ¿Qué os llamó la atención? Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención cuando llegué es que por primera vez me sentía parte de, que había llegado a mi casa, o sea, que había llegado a algo mío. No sé, me sentía parte de. Yo me sentía así, porque previamente antes de llegar venía supremamente nerviosa. No traía ni apetito ni nada, venía supremamente nerviosa. Y cuando llegué es que me sentí en casa. Y tenía la sensación de que las conocía de toda la vida. O sea, a mí eso me descontroló todo. Y al día siguiente yo veía por todas partes y yo decía, pero aquí donde hay encierro. Y me sentía que respiraba con amplitud, más allá de que me cuestionaba, ¿iré a aguantar o no? Pero sin embargo, esa curiosidad de, me siento libre, me siento en casa, es como si todo lo conociera. O sea, no sé, todo tan familiar, tan cercano, y eran mujeres normales, que también eso lo deja uno así como, esas mujeres normales, se lleva una vida común y corriente, o sea, no hay nada extraño a la realidad que uno vivía afuera, ¿verdad? Hay un horario, hay un ritmo, pero que se levanta uno, desayuna, la oración, o sea, que todo esto, a mí eso me sorprendía, porque yo decía que, ¿dónde está el cambio? O sea, ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo raro? Lo raro era que yo me estaba sintiendo bien, eso era lo que me... Sí, el peligro. Sí, yo igual, yo reafirmo. Cuando llegué además que eran detalles mínimos, o sea, de sentirte en casa en detalles concretos y chiquititos, por ejemplo, de entrar a la habitación y encontrar tu champú, vamos a ver, ¿cómo va a ser mi mismo champú aquí? O el zumo de naranja que me hacía por las mañanas mi madre, o la sábana, ¿tú te crees que las mismas sábanas que estén en el convento? O sea, eran como detalles pequeños del amor del Señor, de estar en casa y de que, sí, y eso que ha dicho que las mujeres, totalmente normales, son mujeres normales, eso era quitarte una gran resistencia, porque una las veía de otra manera, y cuando te las ves y vives con ellas, te das cuenta y dices, pero si son como yo, Dios, me puede estar llamando a mí también. Sobre todo cuando una la escuchaba la vocación de cada una y decía, ay, pues a mí me ha pasado algo de eso, a mí también. Sí, te removía mucho esa normalidad. Qué bueno. Encontraste eso, una normalidad, os sentisteis en casa, ¿verdad? Pero la gente cuando dice, pues Carmelita descalza, todo el día rezando, ¿no? Que no es todo el día rezando, ¿no? Aunque sí, pues lógicamente es estar en oración, pero a lo mejor la gente pregunta, oye, ¿y no os cansáis de tanto rezar? ¿Cómo vivís vosotras el tema de la oración? Bueno, es que pues ya después del proceso de formación que vamos llevando, pues va descubriendo uno lo que es realmente la oración,
que la oración no se queda solamente en repetir lo que está escrito, las oraciones escritas que ya conocemos, que la Iglesia nos ofrece para ayudarnos, ¿sí? Para nosotros, desde el carisma teresiano, la oración es una relación, es la vida, es vivir. Entonces, si uno dice que se aburre de rezar, es como me aburro de vivir. y la verdad no. Es verdad que hay un horario determinado de oraciones, pero es una educación. Para mí ha sido una educación. Desde pequeña a mí me enseñaron a rezar el rosario y las oraciones normales y eso, pero reza uno, no sabe uno qué está diciendo. En cambio aquí todos los días repitiendo, o sea, entre medio de esa repetición, llega un momento en el que uno dice, pero vamos a ver, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Y hay días en los que uno dice, adiós, yo he sentido esto. Y no sé, o sea, es ir viendo cómo la vida está en la oración, en la liturgia. Y luego ir pensando también que eso lo pueden estar, ¿cuántos están viviendo esto? ¿Cuántas personas? Y está uno desde aquí, no sabe uno a dónde llega lo que uno está rezando. Entonces, realmente que de aburrimiento sería aburrirse uno de vivir, porque la oración es vivir. Yo por lo menos en este tiempo de formación lo veo como la vida. Qué palabras más textuales, ¿no? Es como aburrirse de vivir, ¿no? ¿Y tú, hermana Maica, cómo lo vives? El tema de la oración, del rezo. Sí, para mí es igual, es una educación. Al principio es muy atractivo, por lo menos a mí me pasó, ¿no? El entrar en ese ritmo y entrar en la liturgia y el canto, ¿no? Que a mí me atrae tanto. Pero luego ya es una educación, porque se puede entrar en esa monotonía, ¿no? Es verdad que puede entrar ahí. Entonces como una educación de ¿para qué estoy aquí? ¿Por quién estoy aquí? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿A quién le llega? ¿Le llegará este momento, ¿no? Esta oración? Sí. Interesante lo que acabas de comentar, ¿a quién le llega, no? Porque, y esto muchas veces la gente se pregunta, quizás más los que no son de iglesia, pero bueno, yo creo que hace falta lanzar la pregunta y especificarlo. ¿Cuál es la misión de las Carmelitas Descalzas? ¿A qué os dedicáis principalmente? Pues ya lo ha dicho Blanca antes, ¿no? Es la oración y es la vida, es vivir, nuestra es vivir. Y vivir en esa relación con el Señor, ¿no? Y eso da fruto, cualquier gesto pequeño es vivir con el Señor y con las hermanas, o sea, es las dos, ¿no? Las dos dimensiones. Y cualquier gesto pequeño de paz, de alegría, de construir, eso llega. Y esa es la oración y esa es la vida, y esa es nuestra misión, ¿no? Crecer en esa relación y en esa conciencia y en ese amor, crecer en el amor. Sí, al principio cuando comenzamos la formación, la maestra nos decía que cada gesto, o sea, como nosotros nos relacionábamos, eso llegaba a muchas partes, que pues gracias a Dios no sabíamos a dónde llegaba, pero que por lo menos teníamos esa certeza de que el trato entre nosotras, porque nosotros no tenemos, lo más cercano son las hermanas, y también pues cuando la gente se acerca al torno o a pedirnos oración o vienen a traernos alguna donación o algo, ¿sí? Pero como tal, las 24 horas lo más cercano son las hermanas. Entonces, si yo quiero paz, pues abro caminos, espacios de paz. Que no quiere decir que entre nosotras no haya discusiones, no haya diferencias, porque pues somos de diferentes culturas todas y venimos de diferentes lugares y cada una con su historia. Pero ahí es donde está ahí es donde se gesta la oración, en esa diferencia. Esa vida que se ofrece de forma oculta, en comunión con Dios, para bien de tantas personas que desconocemos, ¿no? Interesante, y qué importante esta labor, y que, claro, como es oculta no se aprecia, ¿no? No se aprecia muchas veces, pero es cierto que está ahí, y qué sería de nosotros sin la oración de personas que ni siquiera conocemos, ¿no? Totalmente. Y bueno, aparte de la oración, que ciertamente es muy importante en el camino de Teresa, ¿quisierais destacar alguna otra dimensión importante en lo que es vuestro día a día de la comunidad, aparte de la oración?
Bueno, yo creo que, bueno, la oración es la raíz, es el corazón. Luego de ahí sale la fraternidad, la vida en común, el trabajo que realizamos, también el trato con las personas que se acercan a nosotras. No sé. La formación, La también es formación. muy importante. Y Santa Teresa promovía mucho la cultura, ¿no? Tener esa, que da libertad, ¿no? El poder elegir, el tomar conciencia. Bueno, has hablado, hermana Maica, de Santa Teresa. Santa Teresa la fundadora, San Juan de la Cruz, el primer caminito descalzo, y tantos santos que tiene el Carmelo, ¿verdad? ¿Tenéis algún santo, santa favorito? Bueno, yo los quiero a todos, pero es como, o Sí. estos son los míos. El que te ayuda más, ¿no? Sí. Claro. Sí, a mí Santa Teresa me ayuda muchísimo, es que tiene una fuerza ese lenguaje y ese compartir la vida tan abierta, y a mí me ayuda mucho sobre todo la visión que tiene del ser humano, o sea, esa dignidad es algo impresionante. También San Juan de la Cruz tiene parte muy bonita. Hay un texto que me encanta que dice: el único deseo de Dios es que el alma se engrandezca. A mí me encanta esa frase, me ensancha mucho. Bueno, pues a mí también me ayudan todos, o sea, de cada uno tomo lo que necesito y cada uno sale al encuentro cuando más lo necesito. Pero yo sí tengo una experiencia particular. Antes de pensar en la vocación y en eso, me encontré con una estampita de Santa Teresita del Niño Jesús, pero no con la foto de monja ni nada, sino con la foto esta de la niña a los 15 años. Y en ella había una frase de: oh, qué bueno, qué dulce el caminito del amor. Cómo quisiera emplearme siempre en hacer la voluntad de Dios. Y yo dije, yo quiero eso para mí. O sea, pero eso fue automáticamente, yo quiero eso para mí. Y yo lo único que sabía era que ahí decía Santa Teresa, que era una santa, se veía hasta bonita ahí, la niña y todo eso. Pero yo dije, yo quiero eso, y la elegí como madrina mía. Le dije, vas a ser mi madrina en el caminito del amor. Y la verdad es que en medio de mi inconsciencia no sabía qué madrina estaba eligiendo ni cuál era el camino del amor, pero me salió buena la madrina, porque mírame dónde me tiene. Y la verdad es que cuando llegué, la sorpresa que me llevé fue cuando llegué aquí al convento, porque en mi celda, al entrar, cuando encendí la luz, lo primero que vi fue un cuadro de ella y con esa misma foto. Yo no lo podía creer, y ¿qué hace esa foto aquí? Y la hermana que iba conmigo me dice, sí, es Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo, pero sí, ¿quién es ella? Y me dice, es una carmelita descalza, y no lo podía creer. Y decía, por Dios. ¿Sí? Y la verdad es que principalmente ella, conecto mucho con las cositas sencillas, sobre todo porque ha sido como el proceso que he tenido que hacer, volver a la sencillez para reencontrarme con Dios. Unos santos lógicamente muy espirituales y al mismo tiempo muy humanos, ¿verdad? Muy de caminar cotidianamente con ellos, que aterrizan mucho a Dios, nuestra vivencia. Y bueno, a ver, no solamente de mística vivimos, ¿verdad?, de espiritualidad. Hay falta, este convento necesitará unos recursos económicos. Y lanzo esta pregunta porque hay como un pensamiento generalizado, sobre todo entre personas que no son de iglesia. Dice, bueno, no, la iglesia están forrados, ¿no? Tienen muchísimo dinero, la iglesia es como si tuviéramos aquí una máquina de imprimir billetes, ¿no? Entonces, este convento, ¿cómo se mantiene así básicamente, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, pero ¿cómo se mantiene este convento? Bueno, nosotros aquí trabajamos la encuadernación y restauración de libros antiguos. Y la encuadernación sí en general. Y también una imprenta rápida, donde se hacen estampas para primera comunión, para matrimonio, recordatorios. Y prácticamente es nuestra forma de estar, que también es una forma de unirnos a lo cotidiano, como todo el mundo, tener un ritmo de trabajo. Es verdad que no tenemos un salario así, bueno, el salario es cuando entregamos los trabajos, que es para todas, en común, que es para... Eso es, ¿no? Y sí, entonces vivís de vuestro trabajo. Sí. Vivís de vuestro trabajo, ¿no?
el voto de pobreza, vivir de vuestro trabajo. Muchísimas gracias por aclarar esto, que yo creo que también es interesante, ¿no? Y bueno, ahora lo más próximo que tenemos, hay un acontecimiento muy importante que estamos dando aquí en primicia, en Ser Descalzo, ¿no? Es que estas dos hermanas van a realizar sus votos solemnes, es decir, sus votos para toda la vida, para siempre. Entonces, ¿qué supone esto para vosotras, este nuevo paso, este incorporaros ya de pleno derecho a lo que es la vida del resto de las hermanas, que ya vivís con ellas, pero ahora como de otra manera, ¿no? ¿Qué significa para vosotras este paso? Bueno, hay una frase de la santa que dice, ahora empezamos de bien a mejor, entonces como ahora comenzamos. Sí, es un reinicio nuevamente, porque, bueno, como tú dices, ahora empezamos una vida desde otro ámbito. Pues, hasta ahora hemos vivido como formandas. Es verdad que desde un primer momento hemos sido parte de la comunidad. Y yo por lo menos, mi experiencia es que me he sentido parte de la comunidad. O sea, no he sido una hermana externa, no, he sido de la comunidad y me he vivido como carmelita de Sanlúcar la Mayor. Así me he vivido. Y ahora pues lo primero que contemplo es la fidelidad del Señor. Y como toda novia, pues sí, hay días que estoy efusiva, hay días que tengo muchos nervios y al mismo tiempo salto y digo yo, Dios mío, ¿a dónde me tienes? Porque realmente es lo único cierto que tengo, que la obra la ha llevado Él, porque de mi parte ha habido mucha resistencia, muchas dudas y ganas de salir corriendo, pero luego también Él ha ido sellando, o sea, Él ha ido dejando sus sellos y eso me hace vivir así, con esa libertad y con esa gratitud. ¿Tu hermana Maika? ¿Qué nos Sí, cuentas? sí. Cuando Blanca decía que es un nuevo comienzo, sí, yo me siento como saltando otra vez al vacío, igual que cuando llegamos, solo que ahora ya tengo un buen colchón, que es como esa confianza, ¿no? Y esa experiencia del amor de Dios, que ya pase lo que pase, quiero seguirlo, ¿no? Y quiero conocerlo y quiero este camino, ¿no? Pero sí, es un nuevo salto, ¿no? El compromiso siempre da miedo, pero es más fuerte el amor que el miedo, mucho más fuerte. Y ya para terminar, ya no os atosigo con más preguntas, pero sí que os digo, pues mirad, tenéis aquí la cámara, los micros. ¿Quisierais decir alguna cosa, dejar algún mensaje a los jóvenes que os están viendo desde Ser Descalzo? Lo que queráis. Bueno, pues sería como decirles que hay otra forma de vivir, que no es solo lo que la sociedad nos ofrece, la sociedad de consumo, porque como decíamos al principio, es verdad que hay mucho desconocimiento de la vida religiosa, también hay muchas informaciones que causan más pánico que ganas de conocer, pero que también está la aventura, está el camino de la aventura, aventurarse, porque cada uno tiene su experiencia, ¿sí? Uno puede decir la experiencia buena que ha vivido y todo, pero no hay cómo experimentarlo uno. Es solo decir eso, que hay otra forma de vivir y que se es feliz, que se puede vivir con libertad, que se aprende a vivir con dignidad, como lo que somos, verdaderos hijos de Dios, y que la vida religiosa no son cuatro paredes, no es un encierro. Hay una hermana aquí de la comunidad que siempre que nos preguntan que si salimos, que si no salimos, entonces, sí, como queriendo decir que siempre estamos encerradas. Y ella dice, mirad, los cerrojos están por dentro. Vosotros no entráis si nosotras no abrimos. Y es eso, es aprender a vivir con esa libertad, porque por sí que afuera también vive uno encerrado. Si uno se descuida, vive encerrado. Muchas gracias. Yo me reafirmo, sí, que puede ser una feliz, y no solo feliz, sino que el Señor es que no te quita nada. Es que si te llama es lo mejor que te puede pasar en la vida, vamos. Esa es mi experiencia. Lo mejor que te puede pasar en la vida, madre mía. Y a veces qué rebeldes estamos con el Señor, ¿verdad? Ahí como negándonos. Bien, pues muchísimas gracias, hermana Blanca Iris, hermana Maika, por abrirnos vuestro corazón, vuestra vida.
Sabemos que rezáis por nosotros y también nosotros rezamos por vosotras. Que vaya muy bien ese momento de vuestra profesión solemne y bueno, pues ya estamos en comunión porque somos familia, ¿eh? Somos familia. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti. A ti, muchas gracias.